Pues nada, muchísimas gracias por venir a la última sesión, sexta sesión de este curso, que la hemos titulado De la destructividad de las fuerzas productivas, tecnología, ecología y transición al poscapitalismo. Y hemos invitado como cierre a Emilio Santiago Muiño, que es antropólogo y ecologista del Instituto de Transición Rompe el Círculo. Y bueno, teníais ese texto que habéis leído, que es un poco cuál podría ser una lectura de algunos textos significativos de Marx desde el punto de vista del ecologismo y desde el punto de vista de lo que eso Jorge Richman llama el siglo de la gran prueba, ¿no? Que hablará ahora Emilio de ello. Y básicamente, pues bueno, pues la idea de esta sesión es enfrentar pues esa idea más o menos que nos ha dejado el marxismo del siglo XX, que habíamos hablado también en algún otro momento del curso, de que Marx es igual a marxismo y marxismo es igual a productivismo, etcétera, y por tanto pues ecologismo y Marx no casarían, ¿no? Pues bueno, hay algunos textos determinados que pueden dar una impresión de que detrás de Marx hay una idea productivista, ¿no? Sobre todo con este tema que creo que había salido en alguna sesión del curso sobre el socialismo como una sociedad de la abundancia entendida de determinada manera, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues en las últimas décadas nos estamos dando históricamente cuenta de que ese tipo de abundancia habría que entenderla de otra manera y no en una abundancia en un determinado sentido que quizás estaría más relacionado con una concepción keynesiana o quizás de los años 40, 50, 60, 70 de lo que ha sido la abundancia, ¿no? Una abundancia relacionada con el llamado de lo que los economistas definen como el nivel de vida, el nivel de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, pues intentaríamos cómo pensar un socialismo quizás desde esa idea de la abundancia, ¿no? El ecologismo tiende a hablar mucho de la escasez, ¿no? Entonces, esa escasez de qué, ¿no? Nos preguntaríamos si esa escasez significa escasez de posibilidades de vivir o escasez de una determinada riqueza que quizás sea compatible con una buena vida, ¿no? Que sería, digamos, pues el objetivo de una sociedad poscapitalista, ¿no? Entonces, pues bueno, alguna de las preguntas, intentando aterrizar de manera más concreta el tema de la sesión que habíamos hecho es cómo puede contribuir la mirada de Marx a entender los problemas del ecologismo, ¿no? Otra pregunta, decíamos, es ¿podríamos plantear la expansión de nuevos tipos de tecnología en clave postproductivista? Es decir, esta pregunta yo creo que es interesante, ¿no? Frente a la dicotomía quizás tecnofilia, tecnofobia, ¿no? La tecnología es buena o la tecnología es mala. Pues pensar qué tipos de tecnología quizás serían posibles, qué tipo de fuerzas productivas serían posibles en otro sentido postcapitalista, ecológicamente sostenible para una sociedad postpetróleo, etcétera, ¿no? Emilio tiene un libro muy interesante que yo no he tenido la suerte de leer, pero que sí he escuchado la presentación que hizo en Traficantes hace unos meses, yo creo, o hace un año igual. Sí, en marzo. Que el libro se llama Opción Cero, el reverdecimiento forzoso de la Revolución Cubana. Y es muy interesante también para aterrizar esto que a veces no hemos conseguido aterrizar del todo en este curso por la amplitud de los temas, de cómo en el contexto concreto, el periodo especial, es decir, de la crisis económica de la economía cubana, se dieron determinados procesos dentro de la sociedad cubana para apropiarse de esa tecnología y para apropiarse de la productividad de otra manera que quizás puede servir para pensar o como espejo de lo que podría pasar quizás en no demasiado tiempo en una sociedad como la nuestra y cómo podríamos dar ese giro hacia esa transición pues que parece que va a venir por las buenas o por las malas en un futuro quizás no tan lejano, ¿no? Y por último, ¿qué crítica de las fuerzas productivas podría servir para delinear una transición ecosocial para el siglo XXI? Pues esas son un poco las preguntas y nada, os dejo con Emilio Santiago y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Nociones Comunes por invitarme
La verdad que, como a tantos otros activistas de Madrid, Traficantes de Sueños es un espacio vinculado a mi vida, a mi biografía, y siempre es como muy bonito, ¿no?, volver a un lugar que te ha dado tanto a intentar aportar algo. Lo que voy a exponer, aparte del artículo que quizás alguno hayáis leído, está mejor expuesto en este librito que coedité con Jorge Richman, Adrián Almazán y Carmen Madorrán, Ecosocialismo descalzo, y la parte de la técnica, que la tocaré al final un poco, en este otro que se llama La cuarta revolución industrial desde una mirada ecosocial, por si a alguien le interesase después profundizar en el tema. Mi exposición va a ser bastante caricaturesca porque creo que lo más interesante es que debatamos entre todas y entre todos, y habrá cosas que las tendré que dar como muy por sentadas y evidentemente exigiría muchísimos matices. ¿Qué hacemos con Marx en el siglo XXI? ¿No? Esa es la pregunta un poco como del curso. Yo creo que la respuesta es obvia, pero no es sencilla. Con Marx hay que leerlo bien y discutirlo sin ningún miedo. Y esta especie de titular tonto yo creo que nos puede servir para delimitar un poco las coordenadas de lo que os quería exponer. Y es que para intervenir políticamente y desde coordenadas emancipadoras en la crisis ecosocial, Marx es imprescindible, pero a la vez Marx no nos basta. Hay que poner a dialogar a Marx pues con otras fuentes de la teoría crítica, como el feminismo, el ecologismo, la crítica de la técnica. O dicho con otras palabras, el pensamiento de Marx solo podrá volver a mirar a los ojos a la praxis de nuestro tiempo si logra aportar claves específicas para comprender la destrucción suicida de las bases naturales a la que nos estamos entregando, y adelanto que sí lo hace, pero digamos que hay que actualizar el pensamiento de Marx en algunas de sus dimensiones. Que Marx es imprescindible para entender la crisis ecosocial, imagino que un espacio como Traficantes de Sueños no requiere demasiada defensa, incluso fuera de nuestros círculos, ¿no? A raíz de la crisis del 2008, pues digamos que el pensamiento tantas veces dado por muerto de Marx pues ha vuelto a cobrar vigencia, pero es evidente que la crítica de la economía política en el siglo XXI no se puede mover dentro de los cauces de lo que fue habitual la crítica de la economía política en el siglo XX. Y cualquier actualización del pensamiento de Marx pues debe pecar de cierto espíritu revisionista. Tanto, y aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo y de provocador, que en algunos textos he defendido que nuestra tarea es algo así como explorar un horizonte postmarxista, en un sentido como muy genérico, no tanto vinculado al postmarxismo académico clásico de Laclau o de Mouffe, sino más bien a la necesidad de actualizar un enfoque que, sin ser un exmarxismo, tampoco tema ser herético con todo aquello que no ha superado el banco de pruebas del siglo XX, que son muchísimas cosas, ¿no? Ni la metáfora arquitectónica base superestructura, ni el determinismo económico que en última instancia prescribe la gente de el juego de los agentes sociales y por agregación de la historia en su conjunto, ni el proletariado como una clase materialmente dotada de una suerte de función mesiánica en el advenimiento del comunismo, ni el comunismo como resolución final de los conflictos humanos. Ninguno de estos esquemas teóricos son esquemas que puedan seguir siendo válidos. Estos 4 esquemas teóricos que no son válidos creo que derivan en última instancia de un enfoque ontológico que Marx heredó de Hegel y que tiene que ver, por decirlo en modo Twitter, muy sencillo, con primar la unidad de lo social. O quizás un poco más preciso, la idea de que lo social es algo continuo bajo una noción de totalidad muy unitaria, ¿no? Y aquí me parece que está una de las 2 columnas o de los 2 pilares para hacer una actualización crítica del pensamiento de Marx. Yo voy a abordar el otro. Lo social no se deja pensar en términos de unidad, ni lo material se deja pensar en términos de abundancia. Y además las 2 cuestiones están conectadas porque lo más lúcido del pensamiento marxista, empezando por el mismo Marx, si aspiró alguna vez a que la separación social podía ser algo histórico y no ontológico, tenía que ver con el desarrollo de la abundancia material. Por cierto, y lo comentaban antes, es evidente que para esta tarea intelectual no se parte de cero, y aunque el currículum ecocida del llamado socialismo real, y aquí está esta confusión entre marxismo y socialismo real, que imagino que habéis tocado, ¿no?, hace que el estigma productivista que se ha granjeado el marxismo sea merecido, lo cierto es que tanto en Marx como en sus herederos hay un linaje rico de preocupaciones ecológicas bien fundamentadas, pensando por la misma noción de Marx de metabolismo social, también su idea de fuerza de trabajo, y por supuesto pues en todos los pensadores ecosocialistas que han bebido de Marx, como Harris, O'Connor o Manuel Sacristán en nuestro país. Insisto, es un linaje muy rico. Si tuviésemos que reconstruirlo con un mínimo de rigor, pues nos comeríamos todo el tiempo de la exposición. Creo que no tiene sentido. Simplemente por tomar partido de modo explícito en uno de los debates de marxiología que se cuecen en este ámbito,
Yo me posiciono, que es el debate sobre si en Marx hay, digamos, unas coordenadas ecológicas fundamentadas o no. Yo me posiciono más bien en la línea pues, de Manuel Sacristán, de Michael Lobby o de Daniel Tanuro, cuando afirman que Marx tiene intuiciones ecologistas geniales, pero no una base ecológica fundamentada. A pesar de ello, Marx nos sirve para explicar la crisis ecológica de un modo que sin Marx sería imprescindible, sin ninguna duda. Y esto salta a la vista cuando uno se acerca a ciertas posiciones del ecologismo que parece que pecan de premarxismo, ¿no? La primera obviedad es que la crisis ecosocial es una crisis de extralimitación del sistema capitalista, en tanto que Marx desentrañó e hizo comprensible la lógica general y muchas de las dinámicas del sistema capitalista, pues hay que parar en Marx para entenderla, ¿no? Y aquí, claro, lo más obvio es pensar en toda la dimensión de gestión de clase de la crisis ecosocial, acaparamiento de recursos, privatización y mercantilización de bienes comunes, la externalización social del daño ambiental. Y más allá de estas cuestiones, quiero subrayar en la intervención que hay un aporte específicamente marxiano y que además se suele tocar poco para la comprensión de la destrucción suicida de nuestras bases naturales. Y pasa por cómo Marx explica la particular teleología del sistema capitalista, más bien podríamos decir antiteleología, ¿no? Y pasa por conectar el hecho de que la crisis socioecológica sucede en la primera sociedad de la historia con una estructura económica. No digo una estructura económica capitalista como si antes hubiese habido una estructura económica feudal o esclavista, sino como dice el filósofo Felipe Martínez Marzoa, el capitalismo es la primera sociedad de la historia que su estructura social se organiza económicamente. O por decirlo en modo freudiano, es como la primera sociedad de la historia que somete al conjunto de la reproducción social a las pulsiones de un ello que está económicamente constituido. El pensamiento de Marx nos sirve, en este caso, para comprender que la decisión individual de los capitalistas de reinvertir sus beneficios para obtener más beneficios, que esta es la génesis del comportamiento depredatorio que tienen nuestras sociedades con sus ecosistemas, no es estrictamente una decisión, porque no es voluntaria. Tampoco es un fenómeno que se explique, digamos, por mecanismos psicológicos subjetivos, como la codicia. Es un comportamiento forzado por la estructura económica en que se ha convertido la sociedad moderna. Por eso, Marx hablaba de la autovalorización del valor, en el sentido en que su despliegue depende de un cierto mecanismo automático ciego que luego evidentemente se media a nivel político, pero que no se decide de modo consciente y que todo actuar pragmático asume como una especie de a priori social, de esto es lo que hay, esto tiene que funcionar así, ¿no? El no lo saben pero lo hacen, la famosa frase con la que Marx resume cómo la ley del valor se impone a espaldas de los productores, también sirve para describir el ecocidio, aunque bueno, más bien en este punto habría que decir lo saben y aún así lo hacen. El regusto sacrificial del término fetichismo en Marx creo que alcanza toda su dimensión al contraste con la impotencia colectiva que la humanidad está demostrando ante la gestión de la crisis ecosocial. Desde la cumbre de Río en el 92, por lo menos, se suceden los esperpentos teatralizados en los que la gobernanza capitalista está dejando constancia a los historiadores del futuro, si es que tal categoría profesional existe, de una de las razones fundamentales del colapso ecológico en marcha, y es la incapacidad de dicha gobernanza para gobernar nada, o por decirlo quizás de un modo menos extremo, la esterilidad para hacer otra cosa que no sea allanar el camino a las lógicas compulsivas de acumulación de capital. Es decir, el divorcio entre mundo económico y mundo físico, que también analiza pensadores como Naredo, no es, digamos, un error en clave de mentalidad colectiva, que de algún modo hubiese configurado un entorno institucional proclive al ecocidio. El gran aporte de Marx, donde yo creo que este entra mejor en diálogo con el siglo XXI, al menos en este aspecto, radica en explicar cómo la metafísica economicista, cómo la inversión del mundo de la que constantemente hacen gala los economistas convencionales, se ha encarnado en las dinámicas inconscientes que configuran nuestro sistema social, ¿no? Entonces, la autovalorización del valor no es un dispositivo ideológico o una confusión, es una presión coercitiva, multilateral, socialmente definidora y absolutamente real, y cuyo poder además nos afecta desde un espacio que no puede ser en primer término abordado, digamos, por una supuesta racionalidad comunicativa, por acuerdos voluntarios entre sujetos. Tú no te puedes juntar y decir, uy, entre tú y yo la ley del valor no va a funcionar. No funciona así, ¿no? En definitiva, por resumirlo de modo como muy sencillo, creo que si el pensamiento de Marx sigue teniendo una actualidad rabiosa en el siglo XXI es porque nos ayuda a comprender que el capitalismo no es una conspiración, no es un plan político dirigido por una suerte de lumpenburguesía codiciosa y irresponsable,
sino que más bien se parece a una especie de sonámbulo histórico sin control que también se impone, aunque evidentemente con efectos sociales y vitales muy distintos, al famoso 1% que controla el juego económico. Hasta aquí, más o menos, de modo muy resumido, la mejor defensa que se me ocurriría hacer de la necesidad de leer a Marx en un siglo como el XXI, marcado por la crisis ecosocial como ninguna otra cosa. Y aquí yo creo que tendría que abrir un paréntesis para explicar como ninguna otra cosa, porque si no podría sonar muy gratuito o un poco exagerado. No lo puedo hacer porque me comería pues, todo el tiempo de la charla y además sería un abordaje pues, muy árido, con muchos datos, muy estadístico. Simplemente lanzo 2 o 3 ideas como telón de fondo. Si queréis, luego en el debate posterior podemos profundizar. Los límites biofísicos del crecimiento hace muchísimo tiempo que están sobrepasados. De hecho, los datos que manejamos con la mejor ciencia de nuestro tiempo es que llevamos por lo menos 4 décadas viviendo por encima de las posibilidades biosféricas. La situación es crítica desde casi cualquier punto de vista que se quiera abordar: energía, clima, agua, biodiversidad, suelo fértil, diversos ciclos naturales. Y en esta encrucijada multidimensional, aunque seguramente sea la hecatombe de biodiversidad el factor que puede contribuir más a la evolución a largo plazo de nuestra especie sobre la Tierra, lo que nos interpela de modo más urgente es el binomio energía-clima, del que el cambio climático es un relato, yo creo que socialmente muy consolidado, no hace falta decir mucho sobre él, pero el lado de los suministros, el lado energético, se conoce un poco menos. Yo creo que es el verdadero talón de Aquiles sistémico. La pronta escasez de combustibles líquidos de alta rentabilidad energética, concretamente petróleo. Solo un dato. En el año 2006 llegamos al techo mundial de producción de petróleo convencional, el de alta calidad, que se quedó en 72 millones de barriles diarios, si no recuerdo mal. Desde entonces no se ha vuelto a producir más petróleo de alta calidad. Lo que estamos produciendo son sustitutos que nos devuelven menor nivel energético a nuestra sociedad, y esto explica un poco también esta especie de juego de las sillas perverso en el que llevamos una década atrapados. Este es un mensaje que no es nuevo, que fue lanzado ya en 1972 en un libro que para mí es uno de los libros más importantes del siglo XX, que es el Informe de Límites del Crecimiento al Club de Roma, firmado por el matrimonio Meadows y Georgian Randers, entre otros, y creo que su mensaje sigue extremadamente vigente. El resumen del libro, que os animo a leer. Si las tendencias en curso de crecimiento poblacional, consumo de recursos, producción industrial y contaminación no se revertían, y para ello era necesario combinar necesariamente una revolución tecnológica con un freno a las dinámicas expansivas de nuestra sociedad, el resultado más probable sería un colapso de las sociedades industriales a partir del primer tercio del siglo XXI. Por cierto, sin pretender ser un estudio predictivo, el nivel de predictibilidad de este libro es impresionante. Yo no creo que haya una cosa parecida en la historia de la ciencia. El desarrollo de las sociedades industriales ha sido casi calcado al escenario estándar, al escenario 1 de este libro. Os lo digo para animaros a leerlo si no lo conocíais. Bueno, este bosquejo extremadamente simplificado, y luego si queréis podemos entrar un poco más en ello, de nuestro complejo y multidimensional estado de extralimitación, supone una suerte de ataque empírico a una de las líneas de flotación fundamentales del pensamiento marxiano, que bueno, también ha mostrado sus deficiencias si hacemos un abordaje teórico desde lecciones de ciencias como la termodinámica, la dinámica de sistemas o la ecología humana, ¿no? Y de algún modo afecta a algunos de los pilares del pensamiento de Marx, no tanto al modo como Marx analizó el sistema capitalista, aunque yo creo que algo así, porque yo creo que el análisis de Marx no se puede desligar de ciertas nociones sobre su superación, pero sí sobre todo a cómo Marx balbuceó, porque solo lo balbuceó, eso es cierto, un orden civilizatorio postcapitalista. Y son 3 pilares que el conocimiento que tenemos de nuestra interdependencia con la biosfera ponen terriblemente en cuestión. El primero es el presupuesto de la abundancia material como prerequisito de un orden civilizatorio comunista. El segundo, el presupuesto de la planificación total como dispositivo de coordinación de la producción. Y el tercero, el presupuesto de la armonización de la dinámica social. Solo me da tiempo a entrar en el primero de ellos, pero bueno, como es el más importante y condiciona a los otros 2, quizás puede bastar. En su polémica con el socialismo utópico, Marx negó el componente del cambio moral revolucionario, ¿no?
y planteó la hipótesis de que la abundancia pues, era un prerequisito necesario para el socialismo, ¿no? Cuando Marx y los Grundrisse decía que el punto verdadero era que el interés privado era un interés socialmente determinado, este argumento lo podemos extrapolar al poscapitalismo y podríamos decir, bueno, el interés colaborativo socialista tendrá que ser un interés socialmente determinado. En otras palabras, en ningún caso la superación del intercambio mercantil como ajenidad, con todo lo que implica, se va a dar por una explosión moral de altruismo, porque la gente se vuelva muy buena. Eso a Marx le parecía que no tenía ningún sentido, sino que tiene que venir de una modificación en las condiciones de producción que de algún modo hiciese el intercambio innecesario. Por ello, siempre Marx, cuando planteó los atisbos de sociedad futura, planteaba una sociedad donde la escasez fuese abolida. Y decía en la crítica del programa de Gotha, ¿no? Solo cuando corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva se podrá rebasar el orden de la civilización burguesa. Es decir, aquí está funcionando un presupuesto de abundancia muy fuerte, tan fuerte como el agua en Escocia, dice Alec Nove, ¿no? Porque sin este presupuesto tan fuerte no se puede eliminar materialmente el conflicto por la asignación de riqueza. Tampoco se puede concebir un orden virtualmente post-económico, ¿no? Sin coste de oportunidad, sin opciones mutuamente excluyentes, sin insatisfacción y que permita una suerte como de planificación casi espontánea de la producción social. Claro, el problema es que no existe la abundancia en un planeta finito regido por las leyes de la termodinámica. Los sueños cornucopianos del XIX se han demostrado en el siglo XXI un error absolutamente de base, ¿no? Y toda crítica social que quiera dar cuenta de nuestro presente tiene que tener esta especie de acuse de recibo ecológico. Claro, frente a este, digamos, alejamiento materialista de lo moral que tenía Marx, seguramente la economía de la plenitud vital a la que el poscapitalismo tiene que seguir aspirando no vendrá tanto de un desarrollo infinito de la abundancia de las fuerzas productivas, sino del esclarecimiento cultural de lo suficiente. Porque la abundancia seguramente no es una categoría sustancial. Algo que puedes decir, la abundancia es esto, la abundancia es una categoría relacional, una relación de medios y de fines. Si tú defines culturalmente otros medios y otros fines, seguramente podamos plantear economías de la abundancia de otra manera. Espero tocarlo al final si me da tiempo. Bueno, se había planteado un texto de Harvey, no sé si se ha leído o no como parte del... Sí, era complementario. Vale, era complementario, pues entonces no me meto en ello. Vale, porque tenía aquí algunas notas, ¿no? Pero sí que me parecía un texto potente para ver tanto las potencialidades como los límites de un buen análisis marxista para enfrentar estas cuestiones. Pero bueno, lo dejo a un lado y si sale en el debate, pues que salga. Claro, si la hipótesis de la abundancia material es una hipótesis fallida, cambia muchas cosas. Cambia fundamentalmente casi todo, ¿no? Y una de las cosas más importantes que cambia es que anula cierto sentido de la historia inherente a la obra de Marx. Aquí puede ser un poco polémico decir que en Marx había un sentido inherente de la historia, ya que en sus últimos años, ¿no? Pues dudó de esa especie de teleología progresista que está tan presente en el Manifiesto Comunista y en textos más de agitación. Y bueno, está esa famosa carta de Marx a Vera Zasulich, ¿no? Otro de esos documentos, de los documentos rumiados hasta el límite para intentar amoldar a Marx a marcos interpretativos nuevos. Pero bueno, el caso es que, independientemente de esto, y esto es como polémico, pero en Marx podemos tener la duda, en el marxismo sin duda la hay, y Marx no sería lo que es sin el marxismo, es decir, sin ese programa de intervención histórica que ha sido el marxismo. Es evidente que hay un cierto sentido de la historia, que lo podríamos resumir bajo el siguiente esquema, ¿no? Unas fuerzas productivas encorsetadas en relaciones de producción que le quedan pequeñas y eso se rompe y se desarrollan, en nuestro caso, ¿no? Estaríamos en el umbral de un desarrollo tal que permitiría pues, volver obsoleta la división social del trabajo, el intercambio mercantil y el valor como forma de riqueza social. Quizás sean los sobreinterpretados fragmentos de las máquinas, el texto donde mejor se contiene, ¿no? De modo seminal el esquema de esta teleología histórica progresista, que tiene una enorme esperanza en el auge de la ciencia, de la técnica, es decir, de las fuerzas productivas, como un parteaguas histórico que puede dar lugar al comunismo. De hecho, yo creo que toda la utopística socialista del último siglo y medio, en algún punto se retrotraen a los fragmentos de las máquinas de Marx. Y es curioso porque es un texto sin duda visionario desde el momento en el que Marx no conoció ni la electricidad, ni la radio, ni los motores de combustión, y sin embargo fue capaz de escribir algo así, ¿no? Decía Paul Mason que Marx era un hombre con una imaginación del siglo XXI en un cerebro del siglo XIX, y seguramente sea cierto, ¿no? Pero bueno, como si fuese una especie de fuentes del Nilo al que luego se retrotraen diversas formas de
comunismo, los autores al menos que yo conozco más, pues en Benjamin, en Debord, en el propio Mason, en Tony Negri, está este esquema o esta arquitectura que se expresa en los fragmentos de las máquinas, ¿no? Que además empieza a configurar una suerte de escuela que, digamos, estaría planteando una segunda oportunidad para la planificación económica socialista, que tiene que ver con el desarrollo de la informática y de la microelectrónica como algo que estaría corroyendo la estructura de la formación de precios, que estaría generando unas dinámicas de productividad capaces de generar fenómenos de coste marginal cero y, por tanto, que estaría pues, sentando las bases del comunismo y volviendo obsoletas las relaciones sociales capitalistas. Además de eso, que digamos es algo que Marx pues, no contempló, pero sí sus herederos enfrentados ante el problema de encontrar herramientas que permitiese una planificación económica de una eficacia superior a la del mercado. En los fragmentos de las máquinas, esta suerte de teología progresista también es la llave del cuerno de la abundancia y, por otro lado, aquello que permite la automatización. Y de la automatización se esperan muchísimas cosas. Se espera poder desligar el aporte de trabajo de la recepción de la riqueza social y se espera liberar muchísimo tiempo libre para el desarrollo intelectual, cultural, artístico de los individuos, ¿no? Y bueno, como comentaba antes, alrededor de todo esto, los últimos 20 años se está conformando, por llamarlo de un modo como muy tonto, una especie de apuesta cibercomunista, y aquí nos podríamos retrotraer al clásico de Cockshott y de Cottrell, pero también en otros muchísimos autores, ¿no? Cada uno con sus diferencias, evidentemente, pero la base del argumento es la misma. En Robert Kurz, en Andre Gorz, en Paul Mason, en Tony Negri, se estaría dando una especie de contradicción entre los niveles de productividad que la microelectrónica permite y las relaciones de producción capitalistas. Y la victoria de la Wikipedia frente a Encarta, ¿no? Encarta, la enciclopedia en la que Microsoft invirtió millones y millones, ¿quién se acuerda de Encarta ahora? La Wikipedia con apenas 200 trabajadores, trabajo colaborativo, etcétera, nadie puede hacer una enciclopedia mejor. Se toma como el emblema y la esperanza de esta especie de cibercomunismo, ¿no? Iríamos hacia un mundo wiki. Claro, aquí hay como varias preguntas fundamentales que cabría hacerse. La primera pregunta es si podemos seguir manteniendo de modo ingenuo una creencia en las fuerzas productivas como si estas simultáneamente no fuesen también fuerzas destructivas, con toda la huella ecológica que hemos planteado antes. Esta sería una pregunta, pero casi más interesante que esta es la pregunta de si este despliegue hipotético del cibercomunismo no estaría ecológicamente comprometido por la escasez de energía y la escasez de minerales que requiere pues, su infraestructura técnica. Para mí esta es una pregunta retórica. Salvo un milagro político, es decir, que hiciésemos la revolución en muy poco tiempo, lo está. Pero esto es difícil de demostrar en esta charla, así que os pido que lo toméis como una hipótesis como de especulación o de trabajo, ¿no? Porque si eso fuera así, y más sabiendo lo que sabemos sobre el fracaso de la planificación centralizada en el siglo XX, si eso fuera así, entonces, si la solución computacional, como la llaman algunos autores, estuviese ecológicamente bloqueada, esto sí que supone un terremoto absoluto a nuestras expectativas de emancipación social. Nos obligaría a redefinirlas radicalmente, ¿no? Seguramente, si esto fuese así, el fetichismo de la mercancía no se podría superar. Tendríamos que darle al fetichismo de la mercancía pues, el carácter de una tarea que, contra lo que decía Marx, no sabemos resolver. Y seguramente el trabajo nunca dejaría de perder ese carácter de jaula de hierro regulada por instancias heterónimas que ahora es. Y la praxis política del poscapitalismo, si esto fuera así, pues seguramente tendría que conformarse con una especie, al menos en el ámbito institucional, con una especie de socialismo polanyiano que articulase mecanismos de defensa frente a las lógicas omnívodas del capital y del mercado, y luego pues relegar la experimentación un poco más audaz a espacios de repliegue en los movimientos sociales, en los intersticios y en las catacumbas de nuestra civilización. La respuesta más obvia que espero encontrar en el debate que vais a plantearme, porque pasa siempre, es la cuestión del comodín tecnológico, ¿no? Es casi imposible que de algún modo mi ponencia no haya despertado como el sistema inmunológico de vuestros imaginarios, en tanto que vivimos en sociedades profundamente tecnólatras, y el marxismo también es un marco de pensamiento profundamente afectado por esta tecnolatría que podríamos definir como la ilusión supersticiosa de pensar que la tecnología puede resolver cualquier problema, incluidos los problemas que no son técnicos.
Antes de seguir, quiero defenderme de acusaciones de romanticismo tecnófobo, porque no es el caso. No se trata de rechazar la tecnología por rechazarla, se trata de resituar su función purgando lo que tiene de mito oscurantista, porque la tecnología es imprescindible. Ante la crisis ecosocial necesitamos promociones y promociones de ingenieros y de ingenieras capaces de trabajar en desarrollos técnicos que bajo otra forma de organización social, luego en el debate podemos especular un poco, pues den respuestas a algunos de los problemas que tenemos que enfrentar, como por ejemplo una tecnosfera planteada desde un error de diseño básico. Cualquier cosa que se aproxima a la sostenibilidad tiene que ser circular. Nuestra tecnosfera está toda diseñada en procesos lineales, por poner un ejemplo. Hay muchos otros, ¿no? Pero antes de entrar en ello, sí que quería insistir en algunas cuestiones. Voy a hacer un pequeño rodeo, no sé cuánto tiempo me queda, porque ya me he alargado un montón. Queda. Vale, queda, vale. Sí. Y es... 20 minutos. Vale, perfecto. Insistir en que el desarrollo tecnológico, en primer lugar, no es algo evidente, no está asegurado por la historia, y en segundo lugar, ni mucho menos está asegurado que sea bueno, que sea deseable. Y quería dar 2 pinceladas sobre estas ideas, ¿no? Respecto a la primera cuestión, la tecnolatría, digamos que se sustenta en una especie de trinidad de ideas fuerza, 3 ideas fuerza como muy compactas, que hay que cuestionar. La primera de ellas es la noción de la tecnología como variable independiente, como si los sistemas técnicos no estuviesen rodeados de sociedades que tienen que ser viables para funcionar y de una naturaleza que aporta recursos, que aporta sumideros y que no se puede degradar. Si los sistemas sociales que envuelven la tecnología fallan o la biosfera no aporta los recursos, los sistemas técnicos se hunden. Por eso los romanos pudieron hacer obras de ingeniería que no se repitieron en 1000 años. Estas cosas en la historia pasan. Es decir, no estamos condenados a la irreversibilidad tecnológica. En segundo lugar, la idea de omnipotencia de la tecnología, que ha nacido como una especie de aproximación asintótica a la idea de progreso, ¿no? Si cada año mejoramos nuestras competencias técnicas, llegará el día en que podamos hacerlo casi todo, ¿no? Y esto se traduce en un discurso como muy concreto y muy falaz, que es la creencia de que el capital humano puede sustituir al capital natural. Como si la biosfera no fuese un sistema autoorganizado de ecosistemas, valga la redundancia, con más de 4.000 millones de años de evolución y una parte tan pequeña como la nuestra pudiese llegar a comprenderlo o a replicarlo. Y el tercer vértice de esta especie de trinidad de la tecnolatría es quizás pues la dimensión más hiperbólica, más exagerada y políticamente más peligrosa, que es lo que la tecnolatría tiene de... ¿cómo decirlo?, de religión en el sentido más literal de la palabra, ¿no?, de promesa de salvación mesiánica. Y si hay un tema filosófico de moda en nuestra sociedad es el transhumanismo. Entonces, claro, cuando perdonad el insulto, un charlatán como Jesús Luis Cordeiro, este tipo de la Universidad de la Singularidad, va diciendo por ahí que en el 2045 la muerte será opcional, y lo dice, pues claro, uno se dice, pues si la muerte será opcional en el 2045, el pico del petróleo, el cambio climático, pues son problemas menores. O sea, si vamos a superar el gran límite, ¿cómo no vamos a superar los otros límites, ¿no? Y claro, hasta estas 3 grandes ideas fuerza hay que entender que además están como envueltas en una especie de papel de regalo muy especial que hace que tengamos todavía que redoblar las precauciones más, ¿no? Y es que en nuestras sociedades los relatos ideológicos sobre futuros técnicamente esperanzadores juegan un papel económico fundamental. Son captadores de inversiones. Y esto explica un poco el funcionamiento del fenómeno hype, ¿no? Que sabéis que las tecnologías al principio parece que lo van a petar y luego pues hacen cosas, pero nunca es para tanto. Pero sí que necesitan como vender discursos como muy fuertes en los momentos iniciales para captar las inversiones. Esto en cuanto, digamos, el hecho de pensar que tiene que haber sí o sí como un comodín tecnológico que nos saque de este atolladero. Y en cuanto a las sombras sobre la idoneidad política y moral de la tecnología, no me da tiempo a meterme mucho, pero solo de modo telegráfico quería apuntar algunas ideas que no entran tanto de discutir a más con el ecologismo, sino con los llamados autores de la crítica de la técnica, y pienso en Jacques Ellul, en Günter Anders, en Ivan Illich, y simplemente pues menciono algunas cuestiones que yo creo que llevan demasiado tiempo siendo marginales y son importantes para situar el debate en su verdadero quicio. Una de las ideas más naif de nuestro tiempo es pensar que, además es una idea que está anidada en muchas de las mejores cabezas que yo he leído nunca, es pensar que nuestro complejo sistema técnico es un objeto neutro y que toda reflexión se tiene que centrar en su uso, ¿no? Pues un cuchillo en manos de un cirujano sirve para salvar vidas
y un cuchillo en manos de un psicópata sirve para exterminar vidas. Algo así decía Marx en El Capital, ¿no? Entonces, pareciera que el cuchillo no predispone ni para el bien ni para el mal y que será, digamos, bueno, pues el ser humano el que lo convierta en una fuerza destructiva o en una fuerza productiva. Primer problema, la técnica moderna no flota en abstracto. O sea, está inserta en un sistema capitalista y se conforma con sus determinaciones. Esto, por ejemplo, me viene a la cabeza con el debate sobre los transgénicos, ¿no? Es que los transgénicos socialistas serían distintos. Bueno, no sé si alguien tiene expectativas reales de verdad de que vamos a construir el socialismo lo suficientemente rápido como para que la técnica se dé de otra forma, ¿no? Y claro, cuando la biología sintética, por ejemplo, nos propone algo tan rocambolesco como mejorar un árbol, lo cual implicaría, como dice Jorge Richman, un enorme debate sobre qué narices puede ser un árbol mejor. ¿Alguien tiene la más mínima duda de que eso se va a establecer en condiciones de rentabilidad de mercado? Segunda cuestión. Aunque mañana nos despertásemos en el socialismo milagrosamente, así de un día para otro, las tecnologías modernas, especialmente las nacidas tras la Segunda Guerra Mundial, no son cuchillos. Son complejísimos sistemas de aparatos interdependientes entre sí que conforman no un objeto, sino un mundo. Y un mundo no es algo que tú puedas usar de una manera u otra. A un mundo te adaptas, como dice Gunther Anders. Y esto, sin duda, está generando dependencias que de algún modo erosionan muchísimo nuestra capacidad de elección democrática de las técnicas. Tercera cuestión. Las tecnologías modernas han desatado fuerzas con unas consecuencias que son incontrolables e imprevisibles a escala humana y que convierten algo tan seguro como el fallo humano, porque los humanos fallamos siempre, da igual lo que hagamos, vamos a fallar seguro, en un crimen. Y que, por tanto, quizás también habría que pensar desde otra escala, ¿no? Cuarta cuestión, así en esta especie como de telegrama rápido. La tecnología da muchas cosas, pero también quita. Es decir, pone en nuestras manos potencias nuevas, pero también impotencias nuevas. Y esto no se da solo, digamos, en la distribución globalmente desigual de producción y uso, ¿no? Es evidente que la potencia de un teléfono de estos pues es también la impotencia de las luchas por el coltán en el Congo o la impotencia de las horas perdidas en las cadenas de montaje de Asia. Pero más allá de eso, incluso en el lado geopolíticamente soleado de la existencia, como es el nuestro, hay ya numerosos estudios pues, que testifican, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo entre otros, cómo el hábito de leer en Internet está dificultando nuestra comprensión lectora de los libros de toda la vida, por poner un ejemplo, ¿no? Y finalmente, y aunque existe pues, una cierta idea de época de que las tecnologías son un vector de democratización, no son menos un vector de autoritarismo potencial. Y además sospecho que la tecnología moderna, la batalla entre democracia y tecnocracia, es una batalla muy desigual, de David contra Goliat, ¿no? Y lo es por determinación material. En tanto que la complejidad de las infraestructuras tecnológicas, las que nos movemos, depende en última instancia del Estado, y el Estado es un espacio político en el que los movimientos emancipadores solemos estar bastante fuera, pues la cosa se complica un poco. Un filósofo que me sorprendió mucho, su lectura, Carl Amery, reflexionaba asustado sobre lo tremendamente fácil que lo van a tener las SS en el siglo XXI para ejercer su labor represiva. Pues con tantísima gente participando voluntariamente con unas herramientas que generan datos y una posibilidad de control social espectacular, ¿no? Decía que estamos como generando una especie de autopistas represivas antes de los golpes de Estado que sin duda vendrán en un panorama como el que se he dibujado antes, ¿no? Entonces nos podemos preguntar, ¿van a poder los hackers impedirlo? Pues yo sospecho que seguramente solo si los hackers son a su vez los jefes del ejército. Por ir cerrando, en este libro, Ecosocialismo Descalzo, nos hacíamos una pregunta como muy provocadora, que está aquí la solapa, y era, ¿puede ser que hayamos pensado el socialismo por encima de nuestras posibilidades? Yo creo que en esencia sí, porque hemos pensado el socialismo alzado sobre una burbuja material de combustibles fósiles que está tocando a su fin. Y, por tanto, urge construir una idea no fosilista de la emancipación humana. Esta idea no fosilista de la emancipación humana no tiene por qué retrotraernos de modo como automático, como una suerte de espejo invertido, a una base material preindustrial, como a veces preconizan algunos autores decrecentistas, ¿no? A diferencia de posiciones tan maximalistas, un autor que me gusta mucho y que plantea el análisis de modo muy fino es Lewis Mumford. Y si queréis luego podemos en el debate especular en qué puede consistir una sociedad industrial sostenible, que yo creo que se puede construir una sociedad industrial sostenible, evidentemente con una
morfología absolutamente distinta a la nuestra, ¿no? Pero antes de meterme en esta especulación técnica, quizás tenga más sentido hacerla colectivamente, quería anotar algunas ideas sobre cómo puede ser un horizonte de emancipación humana que asuma de modo tan, o sea, esta situación tan trágica de extralimitación ecológica a la que estamos. También me sirve Mumford, en tanto que él planteaba una idea de emancipación que era nueva, pero a la vez era bastante vieja, ¿no? Él hablaba de algo así como recuperar de modo cosmopolita el tipo de humanidad propia del neolítico, algo que de algún modo también hacen Carlos Fernández Liria y Santiago Alba Rico desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ellos hablan de la necesidad de previa depuración de los elementos más retrógrados, evidentemente, pues el patriarcado, etcétera, de salvaguardar el acceso universal a cierta consistencia antropológica neolítica, entendido esto como un mínimo antropológico que se podía caracterizar pues, por todo el lote antropológico del parentesco. La infancia, el útero social, la comunidad, los cuidados, también la territorialización de la experiencia en un lugar, el hecho de tener pues, cierta autonomía material, ¿no? Metabolismos económicos más centrípetos que centrífugos, la primacía de la lógica social frente a la lógica del intercambio. Evidentemente, insisto, no se trata de una regresión al pasado. Se trata de combinar esto, o al menos así lo plantean tanto Carlos Fernández Liria como Santiago Alba Rico, hablan de intentar articular neolítico e ilustración, que sería algo parecido a lo que plantearía Lewis Mumford, ¿no? Claro, si realmente el horizonte utópico es este, seguramente la izquierda revolucionaria, y comento esto también pues, con ciertos debates que están en auge en los últimos meses, tendría que disputar términos que siempre han sido, pues también como nos han dado mucha alergia, ¿no? Términos como familia, términos como orden, términos como tradición, incluso como patria, entendida como suelo social compartido. Y claro, yo creo que no toda familia tiene por qué ser heteropatriarcal, que no todo orden se tiene que basar en el autoritarismo jerárquico, no toda patria se tiene que armar alrededor de un nosotros supremacista. Y como Hartmut Rosa afirmaba en un libro sobre la aceleración social, quizás es verdad que en el siglo XXI se han invertido los términos y que los revolucionarios anticapitalistas tenemos más que conservar que lanzarnos a la apuesta creciente del progreso. Hay un autor decrecentista, Manuel Casal Lodeiro, que plantea siempre, bueno, juega con un conocido título de una novela de Ursula Le Guin, y él plantea que quizás en el siglo XXI la emancipación consiste en volver a casa, signifique lo que signifique eso, y quería pues dar como dos pinceladas de qué puede significar volver a casa como imagen para pensar la emancipación social. En primer lugar, yo creo que interiorizar de modo real la reivindicación ecofeminista en el programa de transformación social, poner los cuidados en el centro. Esto implica revalorizarlos y desfeminizarlos. Y en segundo lugar, y yo creo que aquí es donde nos estamos jugando el pulso político del siglo XXI, nos toca experimentar una reconfiguración radical del deseo social, bajo una idea que en algunos textos he llamado la idea de la lujosa pobreza. ¿Esto qué significa? Buscar la austeridad en el consumo energético y material, porque evidentemente vamos hacia sociedades más pobres en términos de energía y de materiales, pero complementariamente aspirar a una abundancia nueva, abundancia de tiempo, de relaciones sociales, de sentidos significativos, de experiencias maravillosas. Una vida cotidiana que gravite alrededor del disfrute de los vínculos comunitarios, de los cuidados, de los amigos, del juego en común, del tiempo libre, de la creatividad, de la poesía como los surrealistas entienden la poesía, de la belleza, del sexo como algo lúdico, del deporte, incluso de la experimentación religiosa para quien crea que eso puede tener algún sentido. No es una vida que necesite un gran equipamiento técnico y material, necesita seguridad vital, pero la seguridad vital no está comprometida. Lo que está comprometido es pues, esta dinámica enfermiza de la sociedad de consumo y además seguramente incluso si liberásemos tiempo pues estas otras dimensiones de una vida plena se podrían experimentar de un modo más intenso, ¿no? Y esto nos permitiría construir un programa de transición ecosocial que fuese seductor en términos de masas, porque evidentemente hablar de empobrecimiento energético pues no es algo con lo que uno pueda aspirar a ganar unas elecciones solo, de por sí, ¿no?
Una pequeña puntualización, las revoluciones culturales y las reformas morales, sin duda la lujosa pobreza se trata de eso, no es algo que pueda ser entendido de modo simplista, ¿no?, como fruto de las acciones de los individuos en su pequeña vida cotidiana, sino que dependen de cambios estructurales, porque las vidas cotidianas pues, son conformadas estructuralmente. Quería hacer ese hincapié, ¿no?, porque a veces hay como una lectura de esto pues, muy en la lógica neoliberal de los pequeños gestos. Y sin embargo, ya con esto sí que cierro, creo que si hay algo que al ecologismo le falta es utopía decrecentista, si queréis llamarla así, pero a mí me parece que la brecha cruel entre el cómo vivimos y cómo podríamos hacer, lo que decía William Morris ya en el siglo XIX, puede seguir impulsando ese trabajo del viejo topo bajo esta idea de la lujosa pobreza. Y quería cerrar con algunos ejemplos concretos. En mi colectivo en Móstoles, Instituto de Transición Rompe el Círculo, desarrollamos desde hace casi 3 años un proyecto de construcción colectiva de un imaginario utópico, decrecentista, para la ciudad de Móstoles, que bueno, está en este fanzine, he traído algunas copias, si a alguien le interesa se las puede llevar. Y bueno, plantea pues, una ciudad reconvertida en otra cosa, en la cual, o sea, una numeración no muy exhaustiva, ¿no? Pues tenemos años sabáticos regulados cada cierto tiempo en la legislación laboral, tenemos acampadas para ver las estrellas en el cinturón de huertos de la ciudad, dandis descalzos haciendo de la contracultura baja en carbono, ¿no?, o del hedonismo bajo en carbono como una contracultura. Tenemos referéndums democráticos para grandes bromas colectivas o amacódromos populares en los parques. Esto último se hizo realidad y Móstoles pues, inauguró su amacódromo tejido por colectivos de toda la ciudad el año pasado. Sí, hamacas en los parques para echarse una siesta a la sombra. Claro, Móstoles 2030, este Móstoles que hemos imaginado, queda lejísimos de la New Babylon de Kronstadt, de la ciudad de los situacionistas con laberintos y juegos colectivos, ¿no? Pero es que seguramente el horizonte de emancipación que nos toca es un horizonte mucho más humilde, ¿no?, en el sentido así etimológico de la palabra, que viene de humus, y de humus también viene humanidad, ¿no?, un horizonte pues, más de barro y menos de dioses, que es a lo que a veces parece que la modernidad y entre ellas también parte del marxismo ha aspirado. Y con esto termino y pasamos al debate. Muy bien, pues muchas gracias. Era sobre los fragmentos eran los 3 del Capital, y un poco lo más interesante que me pareció a mí era la primera definición que hace Marx de trabajo, o en principio de trabajo, y que hablaba de que el trabajo era una relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no?, que necesariamente era un poder natural que tenía el ser humano de usar su corporeidad para transformar esa naturaleza, pero que a su vez transformaba su propia vida y que la usaba, ¿no?, para apoderarse de eso, de su vida y modificarla. Y leyendo los textos siguientes que hablaban un poco de qué pasaba con esa naturaleza del trabajo en el capitalismo, me hacía pensar que un poco no hay trabajo en el capitalismo, sino que hay explotación directamente, ¿no? Que muy pocas personas, por no decir, o sea, casi ninguna, usan realmente el trabajo para su propia vida o para empoderarse de su propia vida, y que también quedan muchos trabajos que dejan afuera nuestras corporalidades, ¿no? Que ya estamos bastante lejanos a investigar sobre nuestro cuerpo y a usar nuestro cuerpo para trabajar y para transformar la naturaleza y nuestra propia vida, y que, digamos, que estos modelos de trabajo en los que ya no tenemos contacto con la naturaleza hace que cada vez veamos menos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Que seamos cada vez más lejanos a entender cuál es la complejidad de eso, del ecosuicidio que estamos viviendo. Nos consideramos que el turismo de masa, como se considera hoy en día, que es como un fetichismo, ¿no? Ya, o sea, si no viajas, si no practicas el turismo y conoces, no eres nada. Entonces, pues el hecho del turismo masivo, como se interpreta hoy en día, pues sí que es un consumo ecológico, pues
o sea, un suicidio ecológico total. Y luego el uso del móvil, ¿no? La completa dependencia del móvil y de todas las aplicaciones y la dependencia de la periseries. Bueno, hemos hablado de algunas cosillas así posibles de ejemplos para hacer en la lujosa pobreza. Pues, por ejemplo, talleres de costura, tejiendo nuestra propia ropa, reutilizarla. Con este jersey ya me aburrió, pues lo descoso por aquí, venga, que voy a hacerme una falda, tal, no sé qué. Como eso, ¿no? Emplear el tiempo en hacer nuestra propia ropa, en ir a por setas para hacernos nuestra paella después de haber cogido las setas, al que le guste las setas. Y nada, y un poco eso. Volver al niño interior, que yo creo que dejamos de ser niños porque tenemos responsabilidades, pero a lo mejor si dejamos de tener tantas responsabilidades, rollo trabajo y todo este jaleo que nos han vendido la moto, jugaríamos más. Y entonces, yo qué sé, ¿no? Juegos de rol, juegos de mesa, que nos falte en una casa una repisa entera llena de juegos de mesa para jugar ahí y que el friki sea el que no los tenga, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. ¿Más ejemplos o preguntas, cuestiones, críticas por aquí? Bueno, nosotros hemos pensado como dos ejemplos de esta cosa tan horrible de pensar que los robots nos harán el trabajo, que ya no tendremos que trabajar por lo menos en las cosas desagradables y que además tendremos una eterna juventud y no nos moriremos al paso que vamos. Parece ser que hay esa confianza, ¿no? Luego, otra cuestión que nos parecía también muy peculiar era que nos era muy fácil imaginar estos escenarios que tienen su faz terrible, pero luego cuando hemos ido a lo de la lujosa pobreza, pues ya nos costaba muchísimo más pensar cuestiones, ¿no? Ahí hemos estado menos creativos. Y no sé, se nos ha ocurrido que a veces perder seguridades porque no sería una elección. O sea, es cosas que a lo mejor te pasan, desgracias que tienes, estas que te quedas sin curro, no llegas a final de mes y aparecen tus mayores pesadillas, pueden convertirse en algo que te quita muchos lastres. Era más yo, no sé si mis otros compañeros lo compartían, pero yo qué sé, pensar que puedes ir a un sitio y aunque te detengan, o sea, es decir, estoy pensando en cosas malas, o sea, vamos, que por lo menos te detienen, pues al día siguiente no pasa nada porque no tienes que ir a trabajar, puedes robar en el Alcampo si tienes hambre, yo qué sé, cosas que no lo haces cuando tienes temas, ¿sabes? O sea, casas que te pueden embargar, multas que te pueden poner, todas esas cosas que, como con la afición de que tienes algo, se convierten en cadenas. Pero bueno, no sé si el resto lo pensáis igual. Y luego hemos hablado, pero ya me lo ha aclarado mi compañero, sobre un concepto que no conocía, así que era el de la autovalorización, ¿sabes? O sea, que me ha llamado la atención porque lo he leído en un texto esta tarde y luego tú lo has nombrado. Entonces, Autovalorización. Autovalorización, sí. Muchas gracias. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pues no sé, a ver, ¿se oye? ¿Se escucha o no? No sé. Sí. Vale, sí. Un poco respecto a la lujosa pobreza, también hemos visto que de alguna forma se encuentra en Marx. Cuando habla de la liberación de tiempo, o sea, disminución de tiempo de trabajo, es para el desarrollo de las personas de sus potencialidades. O sea, que de alguna forma esto también podemos encontrarlo ahí. Y ligándolo a la vuelta a casa que comentabas, la vuelta a casa como tendencia hacia una economía decrecentista, nos surge también parecido en la vuelta al pueblo. Y con esto también conectamos un poco con algo que de alguna forma has pasado un poco por alto y le has quitado trascendencia, pero que pensamos, o personalmente pienso que es bastante importante, que es la carta Vera Sassoulit y la carta también que escribe a un periódico en el año 1877, en donde explica claramente esto, y además lo precede de algo así como no me gusta que tengan que imaginarse lo que pienso, al respecto voy a aclararlo aquí una vez más, que habla de la OTAN, y además incluso dice que ha aprendido ruso y se ha empapado un poco la cultura rusa para llegar a esas conclusiones, que no habla de oídas. Y habla también, como en la carta de Sassoulit, sobre la pérdida de una gran oportunidad en Rusia si tuviesen que pasar por todos los sufrimientos y padecimientos del capitalismo
teniendo unas mimbres como las de la Comuna Rusa que se podrían parecer seguramente mucho a una sociedad emancipada. Y bueno, pues no sé. Simplemente una de las dudas que he planteado es, en un mundo globalizado y tan interdependiente, ¿no?, cómo generar sociedades cada vez menos industrializadas, capaces de sostenerse con toda la presión que va a haber a su alrededor, ¿no?, en la lucha por recursos y demás, ¿no?, y políticas incluso. Pues, si queréis, no sé si responderéis la palabra, pero digo alguna cuestión de lo que se ha planteado. Cuando menciono el tema de la lujosa pobreza, creo que hay que tener cuidado, y es una crítica que me han hecho y la asumo porque es verdad, que esto no se convierta en una suerte de hacer de la necesidad virtud para justificar la miserabilización de la vida cotidiana. O sea, es un horizonte metafórico problemático porque de lo que se trataría sería más bien de abandonar ciertas expectativas o ciertos derechos adquiridos vinculados a modos muy específicos a la sociedad de consumo, ¿no? Pues, se hablaba del turismo antes. Evidentemente no es viable que las pautas de ocupación del espacio que estamos practicando muchísima gente hoy se puedan seguir manteniendo en el tiempo. Esto no va a suceder. Y además, no solo, el problema no es que no va a suceder, sino que esto se ha arraigado tanto hasta convertirse en parte de nuestros sentidos de vida, que lo problemático es plantear una intervención política que niegue esto. Entonces, quizás la idea es cómo imaginamos otros marcos desiderativos de deseo, pero no se trata de justificar pues, que no tengas trabajo, que puedas jugártela en una manifestación, porque yo creo que no es eso, ¿no? Creo que sí, que de algún modo está en Marx, o sea, está planteado, porque al final sí que nos seguimos como moviendo en el marco de que lo que nos interesa es desarrollar al máximo las potencialidades de los seres humanos. Es verdad esto que apuntaba sobre la Comuna Rusa, pero creo que no tanto en Marx, por eso decía, no tanto en Marx, pero sí en el marxismo jugó un papel absolutamente testimonial. Jugó un papel absolutamente testimonial, que ahora nos puede servir de inspiración, evidentemente, ¿no? Por eso pues, releemos a Marx y descubrimos algunas cuestiones, aunque esas cuestiones no hayan tenido ningún tipo de intención de aplicación, o casi ninguno en la historia del socialismo durante los siglos XIX y XX. Pero yo creo que hay, es decir, digamos que hay una parte de los debates como marxológicos que no me interesa demasiado, que tiene que ver con intentar justificar que Marx fue una especie de inteligencia omnicomprensiva que alcanzó, ¿no? Pues Marx hizo la labor que hizo, seguramente avanzó muchísimo más que nadie de su contexto, pero el pensamiento crítico no se reduce, o sea, sería muy poco materialista reducir el pensamiento crítico a la figura de un solo hombre del siglo XIX y europeo. Es un problema lo que planteabas tú sobre cómo generas. Yo creo que vale para esto y vale para el socialismo en general. Es decir, cómo planteas un sistema social que necesariamente tiene que articularse en un mundo que no se va a transformar, tiene que convivir con él y con un mercado mundial, ¿no? Y con toda una serie de lógicas que reman a contracorriente de un experimento nacional. Pues esto es un problema que yo creo que no tiene solución así como que se pueda establecer rápido, decir cuál es la solución, no. Quizás sí que nos convenga en ese sentido, o lo único que me atrevería a decir es manejar marcos teóricos en el que al menos sepamos que esto va a ser así. Cosa que yo no estoy tan seguro de que durante el siglo XX haya sido así. De repente las revoluciones se encuentran con que están atrapadas en un marco estatal concreto, ¿no? Rodeadas de enemigos geopolíticos por todas partes, obligadas a un cerrojo defensivo que en el plano democrático es terrible. Y hay un elemento trágico en ello que quizás pues, se pueda o bien o asumirlo o modular el ritmo de cambio para que eso no sea así, jugar integraciones regionales con aliados potenciales que no tienen por qué surgir. Pero es un problema tremendamente complejo que, insisto, no creo que tenga una solución que podamos decretar así en un espacio como este ni en ningún lado. Será algo que se vaya desenvolviendo con la propia práctica. En cuanto a la demografía, creo que no tenía sentido ser malthusiano en el siglo XIX, pero tampoco tiene sentido no serlo radicalmente en el XXI, aunque hay que puntualizar. La sobrepoblación esencial de nuestro mundo no es de personas, de momento es de consumo.
y siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? El patrón dietético que tiene un hindú pues daría para que viviésemos 10.000, 11.000 millones de personas en el mundo. El patrón dietético que tienen Estados Unidos da para 3.000 millones, sobran un montón, ¿no? Entonces, yo creo que la primera cuestión es eso. Pero aún así, y dicho esto, creo que la izquierda tiende a huir del problema demográfico porque es incómodo, ¿no? Porque te hace parecer como maltusiano, y Marx hizo críticas interesantes al concepto de escasez socialmente generada, que es como criticaba Malthus. Pero me parece que el siglo XXI ya es otra cosa, es decir, ya no podemos pensar como si este fuese un mundo vacío ecológicamente, vivimos en un mundo lleno y por tanto habrá que plantear en algún momento una regulación demográfica para vivir dentro de los límites de nuestro planeta, especialmente cuando la alimentación ya no se pueda sostener en el subsidio energético fósil, que es fundamental para explicar los niveles de productividad en las cosechas que tenemos hoy en día, y por tanto lo ideal sería pues avanzar hacia una regulación planificada y democrática de la población. Pero bueno, pues todos sabemos que decir eso choca contra las tendencias y las inercias culturales en las que estamos viviendo, ¿no? Pero evidentemente ahí hay un problema. No es un problema puro de población, es un problema inicialmente de sobreconsumo, pero creo que ahí hay un problema que tendremos que enfrentar. Un problema con la transhumanización. Vamos a vivir eternamente. No, pues ya, claro. O sea, aún encima, ¿sabes? Si ya somos muchos y vivimos todos para siempre, pues no hay universo que llegue a nuestra voracidad. No, pero sí que creo que no sé cómo, si es una transición que se dará espontáneamente por las propias condiciones socioeconómicas de la transición, si habrá que imponerlo políticamente, si habrá que consensuarlo y construirlo con programas políticos, pero deberíamos ir hacia una reducción importante de la población a final del siglo XXI, pues para simplemente descargar tensión, unido a un empobrecimiento generalizado. Al menos, y sobre todo, en nuestro lado geopolítico del globo. Claro, sí, el ecofascismo es seguramente el escenario más probable, porque de hecho ya está aquí. O sea, porque el ecofascismo no es, digamos, un fascismo verde. El ecofascismo es una respuesta fascista ante el problema de la escasez. Si es que el asunto de fondo y lo angustioso de todo esto es que Bolsonaro, Trump, Salvini, Le Pen es la actualización del proyecto de Hitler, es la cuestión del espacio vital, que ha vuelto en el siglo XXI. O sea, la cuestión de fondo es que no hay para todos los términos en los que estamos acostumbrados a pensar. Y por tanto, el fascismo reacciona diciendo, bueno, pues para mí y al resto, ruptura de la globalización, militarización, autoritarismo interno. Y lo que realmente a mí me asusta de todo este proceso es que, la extrema derecha tiene ajustado su reloj político al deseo colectivo de un modo mucho más espontáneo. Y lo que comentaba antes, ¿no? con el compañero, o sea, fijaos en el alarmismo de la derecha mediática con un plan tan humilde como la almendra central. La almendra central está a años luz de lo que ecológicamente deberíamos estar haciendo desde hace muchísimas décadas. Está bien, es un buen paso, bienvenido sea, pero de verdad está a años luz de lo que implicaría una regulación sostenible de la movilidad en nuestras ciudades. Y fijaos el nivel de resistencia y de oposición, como para plantear cambios de mucho mayor calado. Entonces, esa desigualdad en los imaginarios culturales a mí me asusta. Y creo que eso que hemos hablado de la lujosa pobreza en torno un poco, ¿no? Un poco ingenuo, y está bien, pero si tuviese algún tipo de efectividad real, tendría que parecerse, no digo ser, pero parecerse algo así como una conversión religiosa, a un proceso de subjetivación muy explosivo. Porque si no me dan las cuentas para que le podamos ganar al fascismo la batalla de las mayorías sociales. Pero bueno, aquí ya me estoy enrollando, igual tiene más sentido que habléis vosotros. Me he venido arriba así. Venga, ejemplo. Pero no quiero un ejemplo. Yo simplemente quería, Emilio, bueno, primero agradecerte, magnífica charla, y he aprendido mucho, seguro que todos nosotros. Bueno, como antropóloga política un poco me interesaba mucho lo que hablabas de la gobernanza. No hay gobierno, solo se allanan las fuerzas económicas. Esto lo has dicho en un contexto de explicación del colapso ecológico. Me interesa muchísimo. Y vinculado a esto, estábamos en el intermedio hablando sobre la violencia, la extraordinaria violencia, la explosión de la violencia más allá del Estado, obviamente, en una cantidad de manos
brutales. ¿Y cómo ves tú la relación entre esto que estoy diciendo y todo lo que tú conoces sobre pues, el desequilibrio ecológico mundial, global? Es un poco esto. Vinculado sobre todo, a mí me interesa con el tema de las fronteras. ¿Qué utilidad ves que tienen las fronteras en todo esto? Vale, cuántas cosas. ¿Alguien más por aquí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues si quieres contestar esto. Vale. Yo creo que hay un elemento clave que no sé hasta qué punto a veces tenemos en consideración y es la naturaleza fiscal del Estado. Es decir, cómo el Estado tiene que extraer plusvalías de un ámbito económico que en sí mismo como que no controla y que depende en última instancia del mercado mundial para operar políticamente. Es decir, ya no hay como una discontinuidad, al menos yo lo pienso así, entre el modo de configuración política que podía existir en sociedades donde las relaciones sociales eran fundamentalmente rurales y tú podías ir con la fuerza de las armas a gestionar poblaciones, a un sistema al que tú tienes que, de algún modo, pagar para obedecer, pagar para tener la pistola del policía, pagar para tener la infraestructura de los funcionarios que controlan y monopoliza la violencia en un régimen. Y esto, en última instancia, genera una especie de simbiosis perversa que, de modo creciente, me parece que estrecha las posibilidades regulatorias políticas del Estado, en tanto que esto depende de procesos de valorización del capital cada vez más subsumidos en el mercado mundial. Y eso es el eterno dilema, ¿no?, de la soberanía, sí, pero soberanía ¿cómo? Y ya no quiero hablar del marco específico de construcción de Europa con un banco central como el que tenemos, etcétera. Pero incluso aunque no fuera así, ¿no? Y yo hice mi tesis doctoral sobre Cuba y en Cuba pues más poder político el socialismo no puede tener, porque lo tiene todo. Y Cuba está haciendo reformas pro mercado, de apertura, que podrían ser dictadas por un think tank neoliberal. Y una de las conversaciones más impresionantes que he tenido en mi vida fue cuando me entrevisté con Ramón Pich. Ramón Pich es asesor de Díaz-Canel, es un hombre que es perfectamente consciente del pico del petróleo, del cambio climático, publicó algunos de los libros más interesantes en Cuba al respecto, y yo le decía, además, una de las cosas maravillosas que tiene Cuba es que puedes llamar a una eminencia como él y te quedas en su casa 3 horas. Yo le decía, Ramón, no entiendo si tú eres consciente de que vamos hacia escenarios de discontinuidad económica severa, ¿por qué estáis con el puerto del Mariel, con los transgénicos, con el turismo? Y él me decía, no hay alternativa. Cuba ha demostrado hasta la saciedad que la soberanía política es una ficción, que manejamos, regulamos, es importante, pero el mercado mundial marca unas tendencias a las cuales tú tienes que subir para de algún modo intentar ser como un judoka y darle la vuelta, ¿no? Y con este dinero que viene del Mariel o del turismo, de los transgénicos, pues intentaremos financiar la recampesinización que nos hace falta, las energías renovables. Pero si no, no lo podemos hacer. Pues yo creo que un poco el problema de la gobernanza es esto, cómo al final el Estado es una institución materialmente atada con un cordón umbilical a sus ingresos fiscales y cómo eso, aunque el Estado regula e interviene, no lo controla, sino que depende de otras lógicas. Y luego, creo que la cuestión de la violencia es obvio. Cuando uno plantea la crisis ecosocial en general, es como una suerte de verdad de fondo que de repente todo lo que ha pasado las últimas 2 décadas empieza a cobrar como más sentido. Y te explicas la guerra de Irak, te explicas el 11S, te explicas el marco represivo en derechos tan salvajes que están viviendo nuestras democracias y, evidentemente, no de un modo planificado como una conspiración, pero sí que son las reacciones, digamos, sistémicas ante un terreno de juego que lo energético, y por traducirlo de modo sencillo, es como el juego de las sillas. Cada vez hay menos sillas en las que sentarse y aunque nominalmente el petróleo que producimos sigue siendo más que hace 20 años, energéticamente la energía que nos deja para hacer cosas útiles es menos. Entonces ahí está, digamos, como una dinámica de intensificación de todos los conflictos y además con un reguero geopolítico claro que tiene que ver con los accesos a las fuentes de combustibles fósiles de mayor calidad y sus rutas. Y tú puedes hacer una traspolación de estas fuentes y de sus rutas y de los conflictos geopolíticos de los últimos 20 años y casan a la perfección. Y la cuestión de las fronteras es clave, porque además las fronteras son el dispositivo digamos, ecofascista en esencia, en tanto que cierra las fronteras a los flujos migratorios y yo sospecho que hay una suerte de cierre preventivo, porque no es tanto la crisis migratoria que ya está, sino la que viene. Daos cuenta que informes climáticos de entidades poco sospechosas de marxismo hablan de 200, 300 millones de refugiados climáticos en 20 años.
O sea, esto es una actuación preventiva. Entonces tú cierras fronteras a las personas, pero las abres todos los días al flujo de mercancías, de recursos y de energía que viene de esos países. Si lo triste está en que el debate del ecofascismo es un debate de fronteras para adentro, porque fronteras para afuera ya está. Es la estructura geopolítica la que se basa en la normalidad de Occidente. Y ese es el nudo político real, ¿no? Entonces me parece que el elemento de las fronteras es clave, va a ser cada vez más clave, pero tampoco tengo ni idea de cómo se puede transformar porque hay elementos como muy arraigados del ordenamiento jurídico, de la construcción de la ciudadanía, de todo lo demás, ¿no? Y sí que, claro, evidentemente, cómo construir un discurso éticamente justo de gestión de las fronteras ante el fenómeno migratorio por venir. Es tremendamente complicado, es decir, creo que es fácil y todo el mundo reconocerá que evidentemente hay que abrirlas, pero no creo que eso luego alguien que tenga la responsabilidad de tomar esa decisión lo pueda hacer de modo como tan sencillo. Habrá que pensar en otras lógicas, ¿no? Y no se me ocurre cómo. Ahora no tengo ni idea. Como decía Jorge Richman en una reunión, Jorge Richman en una reunión acabó diciendo, si es que los derechos humanos no son sostenibles, no son sostenibles. Con lo cual nos llevó a una gran depresión a todo el mundo. Pero bueno. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna cuestión? Hay una cosa que no entiendo de lo que nos habéis dado para leer, ¿no? Al final dice Robert Kurz depositó su esperanza de emancipación en una economía natural, microelectrónica, inserta en una matriz energética de base solar, que sirviera de infraestructura para una sociedad antieconómica y antipolítica. Y lo rebate Priete y Hall, no sé ni qué es, y dice que es imposible una matriz de ese tipo solar que pueda satisfacer tecnológicamente a la sociedad actual. O sea, como que no hay salida. No, o sea, sí la hay. Lo que no hay es con este nivel de consumo. Es decir, el tema de las renovables es un tema clave, ¿no? Porque hay, digamos que uno tiende a pensar, bueno, pues tenemos las renovables, vale, habrá problemas con el petróleo, no solo problemas de escasez, sino evidentemente su quema, cambio climático y tal, tenemos las renovables. Las renovables son el futuro, pero no pueden ser un futuro de continuidad de nuestro sistema productivo, sino de profunda discontinuidad. Y os doy 2 o 3 pinceladas de por qué será así. En primer lugar, las energías renovables son son dispositivos no renovables de captación de energías renovables. Están construidas con materiales que no son infinitos y se tienen que ubicar en espacios geográficos que tampoco son infinitos. En segundo lugar, está su naturaleza energética. Producen electricidad en sociedades que esencialmente no son eléctricas. Solo el 20% de nuestra energía primaria, el 20% es electricidad. El resto son motores de combustión, procesos de calor industriales, otras formas de energía. Por tanto, tendríamos que electrificarlo todo. Entonces, tenemos problemas con las ubicaciones geográficas, problemas de intermitencia que no están resueltos, problemas que tienen que ver con los minerales que nos hacen falta para una explotación masiva de las energías renovables. De hecho, esta es una de las contradicciones más incómodas para el ecologismo que va a tener que enfrentar en los próximos años. Si queremos avanzar en una sociedad industrial sostenible, necesariamente tiene que haber un aumento del extractivismo, porque necesitamos poner en juego muchísimos más minerales de lo que hoy está en juego. Aún así, hay un libro precioso, es un poco denso y largo, pero os lo recomiendo, de Antonio Valero y Alicia Valero, Tanatia, que llevan toda la vida en la Universidad de Zaragoza calculando metodologías de cuánto capital mineral nos queda en la Tierra para cometer esta gran transformación, y no queda demasiado. Y bueno, sobre este tema hay diversidad de opiniones, hay gente como Jacobson que plantea escenarios muy optimistas, pero cada vez está más refutado. Y realmente el debate de las renovables sería un debate de, en el mejor de los casos, en el mejor, y para eso es muy complicado, podrían darnos algo parecido al nivel de vida actual o incluso un poco antes, año 2005, hay un estudio de Olivares que plantea el techo energético del mundo en el año 2005, salvo en la petroquímica, que nos tendríamos que retrotraer a un nivel productivo de los 80 aproximadamente. Y eso sería, digamos, el máximo que la humanidad hubiese alcanzado. Repartidlo como queráis. Si lo repartimos en término medio, haciendo una ficción estadística, nos daría el nivel de consumo energético del año 2005 en Chile,
Podemos poner esa imagen de Chile como el tope al que un reparto igualitario de la energía en una sociedad sostenible nos podría dar, que no está mal, Incluso luego hay estudios que van hacia menos, ¿no? Entonces, ¿es energías renovables? Sí, pero no van a poder hacerse cargo de nuestro mundo actual y ya no solo de nuestro mundo en general, de un sistema de transportes cuyo 96% de movimiento se basan en motores de combustión. Eso no se puede electrificar. No hay capital mineral que resista a eso. Entonces tendremos que ir pues, a un mundo con muchos menos coches, muchísima menos aviación comercial, nos ponemos a especular con barcos de vela, más eficientes que los del 19, pero pueden funcionar, con el ferrocarril como elemento vertebrador central y, digamos, si tenemos un planteamiento socialista, con los motores de combustión seleccionados para usos que no tienen sustitución, que son imprescindibles, como la agricultura, la minería, es decir, cuestiones donde la correlación entre el peso del vehículo y su potencia requiera de motores de combustión. Eso sería lo sensato, pero vivimos en un mundo que es cualquier cosa menos sensato. Entonces, renovables, por supuesto, claro que sí, pero tienen límites, como todo lo demás. Y lo que no podemos hacer es pensar un brindis al sol de, bueno, las renovables pues, se pueden hacer cargo de todo y lo que pasa es que hay una especie de oscura conspiración de petroleras y de gente malvada que lo tiene en un cajón y que no quiere que salga por sus intereses. No es así. La cuestión es que técnicamente las cuentas no nos salen con las renovables como para asumir este mundo. Pero la buena noticia es que este mundo es demencial. Igual hasta puede ser interesante desmontarlo. Eso que decías tú de que sabías, tenías la idea de cómo hacer una sociedad industrial factible. Sí, tenía aquí algunas notas, claro, o sea, hay como pues una sociedad industrial factible tendría que ser una sociedad que organizase su metabolismo de intercambio energético y material de modo sostenible. Esto significa que vuelva a vivir del sol y esto implica pues una electrificación global de muchas cosas, pero también una reducción de los consumos de energía y luego quizás también romper la obsesión renovable con la electricidad. Muchos de los mejores rendimientos que las renovables pueden hacer es con sistemas como muy tradicionales de energía mecánica o de energía calorífica, ¿no? Pensemos en un molino de agua. No requiere electricidad, pero cumple un papel. Pues digamos que ahí, sobre todo en el ámbito micro, tenemos una función. También tendríamos que ir hacia un sistema que rediseñase la tecnosfera para favorecer procesos de circularidad, para favorecer el reciclaje total, es decir, el residuo se tendría que convertir en una especie de... Sí, digamos, la tecnosfera es un concepto de Commoner, ¿no? Que habla pues, del entramado de los dispositivos maquínicos con los que nos hemos dotado la humanidad para explotar los recursos de la naturaleza. Y digamos que la tecnosfera, porque teníamos una abundancia energética total, pues fue diseñada en procesos lineales. Sin embargo, por principio de biomímesis, por imitación de cómo se organiza el intercambio de energía y materiales en la naturaleza, deberíamos ir hacia procesos circulares, que esto es esta cuestión famosa de la economía circular, de que no exista residuo, de que el residuo siempre sea el recurso de otro proceso. Y eso pues implica un rediseño técnico enormemente complejo, ¿no? Pensemos en algo como un váter, ¿no? Un váter en el cual tú estás no solo desechando agua, sino los nutrientes que van a parar al mar. Esto es demencial. En cualquier sociedad sostenible sensata, las aguas residuales se reciclarían en las propias casas y servirían para alimentar producción agrícola cercana. Eso es lo sensato. Eso es un rediseño circular de la tecnosfera, que además requeriría algo así como una suerte de proceso de estandarización internacional, muy parecido al que fue la rosca esta, ¿cómo se llama? La rosca Cellar, creo, no me acuerdo del nombre, en el 19, que fue clave para los procesos industriales en el 19, que nos facilitara la reparación fácil de las máquinas, el reciclaje de sus componentes y romper con la obsolescencia programada. Es decir, tendríamos que ir hacia lo contrario, una suerte de alarguescencia planificada, si queréis, ¿no? ¿Cómo podemos pensar los objetos para que dure el máximo tiempo posible? Una sociedad industrial sostenible, o si no la queréis llamar industrial, porque quizás la industria no tendría el peso fundamental, reestructuraría la arquitectura del sistema productivo, el sector primario volvería a ser importante, sería clave, ¿no?, el descongestionar las metrópolis urbanas y repoblar los desiertos demográficos de los países. Sin eso no va a haber soberanía alimentaria posible. Eso sería otro elemento clave de una sociedad industrial sostenible, como lo sería, digamos, el organizar los consumos a través de bienes comunes, que permiten facilitar o optimizar la riqueza producida entre un mayor número de personas, ¿no? Hay siempre un ejemplo como muy tonto que pongo en las charlas, que es un dato de estos que son muy escalofriantes. Un estudio sobre los taladros en Estados Unidos. Los taladros. En Estados Unidos hay 50 millones de taladros, uno cada
6 personas, una cosa así. Se hizo, en el estudio Sí, la Black & Decker. Se hizo como un estudio de cuántos minutos de vida útil tenían los taladros. Salía 13 minutos por taladro. Es decir, tienes una cantidad ingente de recursos para producir, extraer las materias primas, producir, vender. Los taladros que se usan por término medio, cada uno de ellos 13 minutos. Pues en una sociedad industrial sostenible tendríamos, además de bibliotecas en las ciudades, cosotecas, en las cuales tú puedes ir y como ciudadano pues te prestan el taladro, lo usas y lo devuelves. Y digamos que habría todo un sector productivo nuevo relacionado con optimizar y cuidar muy bien lo que ya está producido. O de algún modo interpretar la revolución industrial como el estirón metabólico que cualquier ser vivo hace. Cualquier ser vivo de repente crece mucho, muy poco tiempo, pero se queda parado. No sigue creciendo hasta el infinito, sino eso se llama cáncer. Entonces, de algún modo habría todo un sector productivo nuevo que tendría que ver con cómo mantenemos, recuperamos, cuidamos y preservamos y disfrutamos en común de la riqueza producida. Bueno, yo quería resaltar que la unidad de análisis en la que estamos es lo que Marx nos puede aportar hoy en día. Y en esta última entrega, muy eficiente, muy elaborada, con un alto grado de madurez, creo yo, el texto recomendado es un texto de mucha calidad. Se ve también, con el paso de los años, pues se van decantando las estructuras y se van expresando, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa lectura de Marx, donde aparece claramente la aportación de Marx, dentro de una fascinación tecnológica que está en montones de sus textos, pero viendo también su evolución, él va profundizando, va produciendo rupturas con esas estructuras especulativas y metafísicas, y, sobre todo, es muy importante pensar en cuál es el motor de su evolución. El motor de su evolución explica mucho de lo que finalmente podemos entresacar de algo que hay que rastrear, porque no está en el marxismo realmente existente, ni en los protocolos comunistas que en el mundo han sido. Ese afán es la reconciliación del pensamiento con el sufrimiento, la construcción de sujetos, de manera que desde el empoderamiento de las víctimas, de esa forma social de vida y de relaciones, que es el capitalismo, se van produciendo movilizaciones, muchas veces ciegas, muchas veces espontáneas, también de qué y de lo mío, en fin, todo eso está ahí. Y por lo tanto, claro, la apertura que hemos visto incluso el otro día también en el terreno del ecofeminismo, ¿no? Que es quizá la más difícil, ¿no? De encontrar. Pero aquí en el terreno del metabolismo, de la brecha metabólica, aparece una apertura muy potente para enriquecer e ilustrar toda esa resistencia tantas veces aplastada como renovada, que tiene un carácter caótico y transversal inabarcable. El salto que hemos dado en la última parte de nuestro seminario de enaltecer las actividades locales, territoriales, pequeñas, pero reales, acontecimientos reales, como un elemento único, me da mucho miedo. Es decir, todo es necesario y el desequilibrio sistémico también tiene ventanas de oportunidad. Una ventana de oportunidad es, por ejemplo, en el terreno de la agroecología, en la cual pues algunos llevamos muchos años trabajando, haciendo transformaciones reales y dotándolas de dimensión económica. Emprendimiento social no lucrativo, bueno, eso es vertiginoso cuando te pones a hacer una empresa. Te pones a hacer una empresa, tú puedes titularla como quieras, pero luego, claro, una empresa cooperativa, el problema es si manda el interés o manda el interés general del particular, la democracia o la burocracia, el poder o la convicción, en fin. Bueno, quiero decir, para terminar, que yo creo que yo me quedaría en este amplio y interesantísimo recorrido sobre Marx que hemos realizado, me quedaría con la aportación de Marx que permite reconciliar la problemática contra algo que, oye, lo más probable es que esto se vaya a la porra, lo más probable es que no haya fuerzas capaces de restablecer, pero no nos pongamos en clave de la solución general, la solución final, sino sobre todo de ver las oportunidades que desde Marx y no contra Marx, porque claro, Marx lo que hace es decir, el metabolismo social depende de un tipo de trabajo que media a la sociedad con la naturaleza. Y ese tipo de trabajo tiene una dimensión social,
no solo material y ecológica. Y esa dimensión social se expresa también en que hay sujetos que se alzan contra las fuerzas de dominación. La aportación ecologista y feminista creo que son una gran aportación para seguir apostando por lo improbable desde, sobre todo y también, la inclusión en las luchas que no dependen de los intelectuales, dependen de los daños que hace el enemigo. Y el enemigo lo tenemos en casa. El enemigo está en nuestra casa, pero nosotros también estamos en casa del enemigo. Yo quiero dejar abierto eso, porque si no, claro, las experiencias de performances y todo eso pueden pasar a ser, pues no sé, o la fascinación tecnológica de decir, pues eso, lo que veíamos en nuestro grupo de discusión, es que todavía la tecnología tiene mucho que decir. La tecnología a lo mejor pues no se ha desarrollado suficiente. Entonces, no, la tecnología en manos del poder. El poder es también los sujetos capaces de determinar más que ser determinados. Y eso está en Marx de pe a pa. Y yo creo que Marx nos da todavía herramientas para, como se ha dicho muy bien, lo comparto completamente, Marx no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria. Y Marx toca también a la antropología social, porque Marx tiene una lucha teórica para romper con el universo intelectual de los filósofos morales de su época, que constituye la economía en una ciencia, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco esta intervención y pongo el punto de mira en una visión multilateral y no querer abarcar todo y resolver todo desde un diálogo, sino ser mucho más modestos y contar desde el compromiso con la lucha y el combate anticapitalista, entendiendo por capitalista lo que hemos ido viendo aquí durante los 6 días. Creo que me voy contento con una aportación de Marx y no dispuesto a rajarme las venas o a esperar algo de la tecnología. ¿Por aquí? ¿Alguna última? Si no, Ana había pedido ahí. ¿Nadie por aquí? ¿Tú querías comentar algo? Claro, con todos los datos que tú nos estás dando hoy, o sea, que yo, pues bueno, que a lo mejor no desconocía, o sea, porque hay algunas cosas que me están llamando muchísimo la atención. ¿Tú cómo puedes leer? Porque has dicho en un momento determinado que la derecha sí está muy acompasada un poco con, o sea, con satisfacer un poco, no sé, si demandas electorales o con los ritmos de vida que llevamos ahora o con los miedos que tenemos. Pero ¿tú cómo puedes entonces entender, ya no me voy al señor de Cuba, sino que la izquierda también siga planteando como solución incentivar el desarrollo económico para aumentar el consumo, o sea, o que aumente el consumo para incentivar el desarrollo? ¿Cómo se puede seguir teniendo ese discurso que con lo que tú planteas es un suicidio? Vale. Quería solo eso, en la misma línea, ¿no? Que lo hablábamos antes, y lo habíamos tratado en otra sesión, el deseo, o sea, la fuerza histórica del deseo de tener tiempo, o la fuerza histórica del, que yo creo que está en Marx también de manera bastante constante, ¿no? El deseo histórico, la fuerza histórica del deseo de trabajar menos y tener más vida, digamos, para reconstruir una socialidad, etcétera, todo eso que has dicho. Creo que ahí hay una... Entiendo que esa es como una baza que creo que no exploramos lo suficiente, ¿no? Porque estamos, pues, digamos, en algunas coordenadas distintas, en muchas cosas, pero yo creo que ese deseo es una esperanza, digo, fundamental como para enfrentar esa potencia que tiene la extrema derecha dentro del marco actual, ¿no? Por ejemplo, que podríamos proponer frente al el consumismo o el nosotros, lo que hablábamos antes, el nosotros nos guardamos la riqueza nuestra dentro de las coordenadas actuales, o por ejemplo es un derecho a la vivienda más tiempo libre para vivir más y mejor, ¿no? Yo creo que eso ancla con una necesidad fuerte de la gente y que eso políticamente podría también ser una cuestión potente, ¿no? Y no simplemente algo que más o menos se ha visto como ingenuo, utópico y tal. No sé, pues qué piensas un poco de eso. Vale, pues si queréis contesto. Empiezo por aquí. Creo que la izquierda sigue un poco atada a esquemas de desarrollo sostenible, si es un oxímoron imposible, pues por 3 razones fundamentales. Habrá quien no lo sepa,
habrá quien crea que no es para tanto porque la tecnología tiene algo que aportar ahí, y luego quizás lo más dramático es lo difícil que es salirse de ahí. O sea, lo difícil que es salirse de ahí, lo enganchada que está nuestra sociedad, o sea, las inercias sistémicas que tiene para que las cuestiones crezcan, ¿no? Realmente un programa decrecentista serio tendría que asumir como una gestión de una caída brutal de los niveles de vida durante bastante tiempo hasta organizar las cosas, y eso pues es un panorama político que a ver quién es la campeona o el campeón que se lo echa a la espalda. O sea, yo creo que digamos que estarían esos tres niveles de ignorancia, de creencia en la solución tecnológica y de luego pues de las enormes dificultades que implicaría tomarse esto en serio respecto al tiempo. Yo creo que sí. De hecho, escuché a Jorge Richman, que tiene esta especie de capacidad de resumir cosas muy complejas en aforismos poéticos. Una frase que a mí me parecía como esa capacidad de ser una especie de el pan y paz del siglo XXI, ¿no? De ese lema fácil y sencillo que pueda concentrar grandes luchas. Él decía algo así como menos segundas viviendas, más años sabáticos. Me parece que es como una de esas cosas que en 6 palabras resumen muchísimo de la revolución cultural y antropológica que tenemos que desarrollar. Y respecto a la otra intervención, que evidentemente pues había muchas cosas que tocar y comparto la gran mayoría del tono con el que se ha dicho, es decir, creo que en ningún caso, y si esa ha sido lo que he generado, pues no lo he hecho bien, he querido ni desmovilizar ni querer que nos cortásemos las venas, solo cartografiar la complejidad del momento histórico en el que estamos. Y eso es importante porque, bueno, pues evidentemente los intelectuales no hacen luchas, los intelectuales escriben cosas, pero las luchas las hace gente. Pero sí que creo que si no introducimos estos debates vamos a tener esquemas de preinterpretación de los hechos ligados a momentos que no son los nuestros. Y va a haber muchísimos de esos movimientos, ¿no?, de resistencia ante el sufrimiento que genera el capital que no logremos entender y que se articularán a nivel político en otra dirección. Y evidentemente comparto absolutamente la preocupación macro. Y uno de los peligros de la charla que yo he hecho es que nos vayamos a casa, y lo insistía, ¿no?, pensando que las pequeñas cosas llegan. No. Incluso una revolución cultural como la que necesitamos necesita de cambios estructurales profundamente radicales. Cosa distinta es que a nivel estratégico esos cambios se puedan enfrentar desde posiciones maximalistas o tengamos algún modo que negociar con lo existente y su estructura institucional para hacerlo. Ese es enteramente otro debate, pero los cambios tienen que ser estructurales. Yo creo que es más viable pensar algo así como una especie de acupuntura estratégica, que permita modificaciones que sin romper la lógica general abran espacios, ¿no? Y hablabas de la agroecología antes. Yo estoy seguro, es como muy reformista, es muy cutre, pero que el futuro de la agroecología en esta comunidad autónoma y en este país pasa por la compra pública. Por la compra pública, porque la compra pública de la institución en colegios, en hospitales, por ley, sea con productores de cierta proximidad. Y esto se hace con una ley sobre cambio climático y la mochila ecológica de los alimentos. Algo que podría hacer Podemos en un momento dado. Y me parece que eso abre otros espacios de desarrollo. Es decir, me imagino el cambio como algo más parecido a ese tipo de movimientos que una impugnación total. Pero a lo mejor es que me falta visión y se puede hacer y simplemente yo pues no me he convertido en un descreído. Pero vamos, no lo sé, lo dejo ahí. En un descreído de la gran impugnación. Pero sí, por supuesto que el cambio tiene que ser estructural, sin ninguna duda. Pues nada más, ¿no? Si alguien tiene algo urgente, si no es ya nos hemos pasado de la hora. ¿Sí? Pues un comentario rápido. A ver si me apaño. Un poco con todo esto que estáis comentando últimamente, hay una cosa curiosa. Todas esas medidas que proponías, lo de vuelta al campo, acabar con la obsolescencia programada, incluso lo de las compras de Podemos, de las compras obligadas de productos de cercanía, entiendo, ¿no? Son prácticas anticapitalistas que ponen en cuestión el capitalismo. Y el problema y por qué la izquierda no plantea estas cosas es que quizás en el fondo no creemos que podamos salir del capitalismo. Lo tenemos tan asumido que ya no somos capaces de pensar o imaginar unas prácticas anticapitalistas que no sean las grandes palabras, la nacionalización de los medios de producción o abolición del dinero del trabajo asalariado, que son términos muy abstractos que además es imposible que tengan un contagio popular más o menos rápido.
Por ejemplo, también, a ver, son cosas así que me vienen a la cabeza. Cuando hablábamos de lo de las fronteras, es muy curioso, se plantea todo el tema de las migraciones como algo de qué tenemos y qué tienen que hacer las sociedades más o menos desarrolladas con la inmigración que llega, abrir la puerta o no. Nos hemos olvidado de algo que en los 60 era bastante evidente. En esas sociedades de los que migran hay relaciones imperialistas a favor de Occidente y que deberían ser trastocadas por procesos revolucionarios o reformistas o lo que sea. Quiero decir, el famoso tercermundismo de los años 60, que también creó monstruos como la adoración a Ho Chi Minh o cosas así, pero era algo como muy evidente de que hemos olvidado. O sea, que los movimientos de izquierdas o radicales, o como el queramos llamar, ya ni nos planteamos esto. Y en sus países de origen, pues se ve que tampoco. Con lo cual es dar muchas bazas al capital o a la dominación o como lo quieras llamar. Claro, decir anticapitalismo es, al imaginario de muchísima gente, es Unión Soviética. Bloque del Este y dictadura y evidentemente no, hay también un bloqueo. Deberíamos intentar ser capaces, pero de una forma sincera, el decir, estas propuestas que hacemos van en contra de la lógica del capitalismo, incluso aunque no sean capaces de abolir del todo el fetichismo de la mercancía, el intercambio, pero van en contra de este sistema porque si no, todo lo demás, o sea, va a ser realmente imposible el que tengan una mínima eficacia. En sí mismas son alérgicas a la lógica de la acumulación de valor y que está detrás del desarrollismo industrial, etcétera, etcétera, que hemos comentado. ¿Cómo encontrarles un sentido y una formulación que sean también generadores de deseo a nivel popular? Eso ya, yo ahí ya lo dejo. No tengo ni idea. Bueno, pues te lo compro y no te lo compro. O sea, creo que por un lado es verdad y que pues, a lo mejor parte de esa configuración del deseo pasa porque si una palabra genera alergia, porque asocia cosas, aunque no sea justo, pues ya está, usemos otras. Es que las palabras están para jugar con ellas. O sea, yo creo que hay ahí como un elemento que a lo mejor nos podemos permitir ser un poco más danzarines con el lenguaje. Pero luego, por ejemplo, ¿no? Aragón, creo recordar, tendría que mirarlo, ya tiene una ley de compra pública de alimentación que afecta al 30% de la comida que se compra en colegios y en hospitales. Y en Aragón no es el Consejo de Aragón del 36, era una comunidad que creo que está el PSOE, si no recuerdo mal. O sea, que hay ciertos márgenes de cosas que yo en el fondo sí que creo que desmontan, pero ahí creo que partimos de un error teórico que es darle al capitalismo, digamos, esa entidad de totalidad absoluta, ¿no?, que lo ocupa todo. No, es una realidad mucho más plural, mucho más compleja, que tiene sus contradicciones internas dentro de sí y que participas en ella de modo también plural, contradictorio y complejo. Entonces, creo que hay margen para mejoras concretas que abren espacios de posibilidad sin ningún tipo de connotación revolucionaria. Hay otras cuestiones que evidentemente pues, van a implicar un conflicto como mucho más fuerte, ¿no? Pues pensemos en intereses de la banca, de las eléctricas, etcétera, y en ese terreno nos iremos jugando. Pero creo que parte del error consiste en darle al sistema una capacidad de integración y una solidez que tiene en parte, pero no lo ocupa todo, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso a veces caemos en esa especie de, bueno, debates de si esto es capitalismo, esto no lo es, pues está bien, o sea, está bien, hemos hecho compra pública, responsables o... Es una cosa que nos dicen las directrices de Bruselas, o sea, en la nueva ley de contratos obliga a que introduzcas cláusulas ambientales en la contratación pública y eso no lo está diciendo el Soviet Supremo, lo está diciendo Bruselas. O sea, que es como... Ahí yo creo que nos sirve para entender que nuestras sociedades son mucho más complejas y a veces con contradicciones mucho más ricas con las que podemos jugar. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio. A vosotros.